hermanos, esta escuela sabática quiere desearles a cada uno de ustedes un feliz sábado. Pero dice la palabra de Dios que donde está, ¿verdad? Uno, dos o tres reunidos, ¿verdad? Él estará en nuestro medio. Así que, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a postrarnos lo que podamos de rodillas para comenzar con una oración. Oremos. Amadísimo Señor, gracias te damos, Padre, porque aún nos das la vida y aún podemos seguir caminando en tus caminos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar un sábado más reunidos en tu casa de oración, y invocamos, Señor, tu presencia, que puedas estar en nuestro medio y que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar a discernir tu palabra que tienes para nosotros en este día. Gracias, pues, Señor, te damos por todo. Bendice a los que vienen en camino y que podamos estar todos juntos escuchando tu palabra. Te agradecemos todo en Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana los invito a que podamos abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y dice así: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y dice que le fue dado hacer guerra. Y la guerra, yo nunca he estado en una guerra y no quisiera estar en una guerra, porque en una guerra regularmente, ¿qué nos puede traer a nuestra memoria? O cuando hablamos de guerra, ¿qué es lo que viene a mi mente? ¿Verdad? Muerte. Gente inocente sufriendo porque, pues, en una guerra regularmente muere gente inocente que no tiene nada que ver en el conflicto. Y una guerra, ¿qué es lo que provoca una guerra regularmente? Sí, pero ¿qué provoca? ¿Qué provoca que haya un conflicto entre naciones? ¿Ah? Sí. Hay cosas, intereses. Sí, el egoísmo. Hay cosas tan absurdas que nosotros, cuando vemos en la historia, vemos que hasta por una mujer ha habido guerras y mandan tropas y mandan a querer destruir esa nación para recuperar a una mujer, o por el egoísmo, por querer las cosas que tiene ese otro país, ¿verdad? Por querer más poder. Y lamentablemente es así, es todo a veces el egoísmo. Y las guerras en sí son buenas o son malas. Son malas, ¿verdad? Son malas, o sea, porque volvemos, la gente sufre. Pero aquí nos está hablando de una guerra. Y dice aquí que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces, cuando hay
es lamentable que haya guerras, sí, humanas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento por la pérdida de vidas inocentes, niños sufren, mujeres sufren, y a veces las guerras son por cosas absurdas. Pero aquí nos está diciendo que nosotros estamos en una guerra. ¿Estamos en una guerra o no estamos en una guerra? Y sí, es cierto, estamos en una guerra. Entonces, en una guerra, pues tenemos que estar atento. Está un poquito duro esto, pero vamos a leerlo. Está en Isaías 56. Isaías 56, versículo 10. Dice aquí: sus atalayas ciegos son todos ellos, ignorantes. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. Somnolientos, echados, aman el dormir. Entonces aquí dice el Señor que si estamos en una guerra, estamos en una batalla, y dice que el atalaya, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el trabajo del atalaya? Dar una alarma, ¿verdad? Ellos los ponían en un lugar alto, en los muros o algo, y decían, hey, viene el enemigo, y daban la alarma. Pero entonces, si nosotros tenemos un perro en nuestra casa y viene un ladrón o alguien que un enemigo, y resulta que no ladra el perro, ¿para qué queremos un perro si no ladra? Entonces, nosotros estamos en guerra, pero vemos que esta bestia dice que cuando comenzamos en el versículo 13, dice que tú recibió una herida de muerte, pero dice que esa herida de muerte volvió a ser sanada. Dice aquí en el capítulo 36 del conflicto de los siglos, la libertad de conciencia amenazada, dice: los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a la doctrina que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en mejor inteligencia con Roma. Dice aquí: tiempo hubo, ya es un tiempo pasado, en que los protestantes estimaban altamente a la libertad de conciencia, adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado, y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Dice: pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Eso fue escrito hace mucho tiempo, 1800 y fracción. Ya está diciendo el Espíritu de Profecía eso. Y nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. De que vemos ese concilio mundial de iglesias, ya al papado ya no se le ve ya no hay sospechas de que van a hacer algo malo, que está en peligro nuestra vida. Ya vemos que ellos son pues ya
hablan de la Biblia, dicen cosas muy bonitas, pero dice, y dicen que ya ha cambiado, dicen que la iglesia ya cambió. Dice, los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaban en los siglos de ignorancia y tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fuera resultado de la barbarie de la época y arguyen que la influencia de la civilización moderna ha modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado, dice, estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenida durante, en el tiempo de cuando esto fue escrito, dice 800 años por tan altanero poder? Ellos, en su infalibilidad, ellos dicen que ellos no han errado, que lo que ellos han promulgado en concilios, en bulas y tantas otras cosas, ellos dicen que ellos no han errado, que ellos no se pueden equivocar. Pero ahora ya se ve diferente, ya ven al papado diferente. Dice, en tono pacífico, dice, porque dice, el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. O sea, no ha cambiado, aparenta que ha cambiado, pero es tolerante porque es impotente. Dice, la libertad religiosa se soporta, dice este obispo O'Connor, se soporta tan solo hasta que se puede practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. O sea que dice, pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de la historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. Aparece que la Iglesia Católica, el papismo no está haciendo nada, pero ellos están trabajando para volver a ganar el control. ¿Y lo van a conseguir? ¿Van a conseguir el control? Sí. Por un poco corto tiempo, dice la palabra de Dios, pero sí lo van a conseguir. Dice, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones. Dice que sorprende a los mismos papistas. O sea, ellos se sorprenden de cómo es que han cedido. Ya en el mes que pasó se cumplieron 500 años del protestantismo, que lo inició Lutero cuando puso en el templo de Wittenberg, en la puerta, sus sus tesis. Y esa protesta ya no hay nadie protestando, ya todos ahora le piden disculpas por ser tan duros. Vemos al catolicismo pidiendo perdón. Juan Pablo II pidió perdón, Benedicto pidió perdón, que está ahorita Francisco también pidiendo perdón. Dice, los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay
que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerles rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la verdad, libertad civil y religiosa. Entonces dice aquí, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas, como ya dijimos, por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Dice: no sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, dice, pero no es el papado el que ha cambiado. ¿Quién ha cambiado? El protestantismo. Dice: el catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. Dice, ya para ir terminando, la sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir, imagínense. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de un poder que se titula infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? Ellos tienen mucha experiencia, siglos de experiencia. La iglesia católica romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forman una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruyen a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa, sea cual fuera la nacionalidad del gobierno de estos. Deben considerar la autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Dice, la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando silenciosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas y en la iglesia y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar
sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá, dice, en oprobio y persecución. En Joyas de los Testimonios, en la página 151, dice: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Dice: Dios ha revelado que lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se le ha anunciado los sucesos que le esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que guardan a su Señor no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos. ¿Ya han leído qué fines llevan? Hablan cosas muy bonitas, que no haya pornografía de libros en la calle, donde venden libros. A veces uno entra a 7-Eleven y tienen libros ahí medio tapados, pero se alcanza a ver. Y quieren quitar eso, que no haya malas palabras en la televisión. Y hay cosas muy nobles y benignas, pero dice: los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hable se revelará el espíritu del dragón. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta
más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Y para terminar, voy a leer esto. Dice: Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y discusión. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Debe agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Dios nos está diciendo que no importa que se burlen, que digan que esto no va a suceder, que no va a haber tal persecución, que todas estas cosas, no importa que se burlen, dice, denla, porque aunque provoque eso, por lo menos las personas van a investigar, van a estudiar, pero sabemos que cuando esas cosas que nosotros les estamos diciendo sucedan, ellos van a decir: es cierto, me lo dijeron, sucedió, y va a haber más facilidad para que la persona por lo menos pueda volverse de su mal camino. Dice: ya no debemos dormir en el terreno encartado de Satanás. Ya no debemos dormir en el terreno encantado de Satanás, sino poner requisición todos nuestros recursos, sino poner a requisición todos nuestros recursos y valernos de toda oportunidad que nos ha provisto la providencia. Así que, hermanos, no, como dice Isaías, no seamos perros mudos. Tenemos que sonar la alarma, porque si ya cuando las cosas suceden, nosotros le decimos al vecino, a los compañeros de trabajo: oh, yo sabía que eso iba a suceder. Van a decir: oh, tú estás diciendo eso porque está pasando ahorita. Hermanos, debemos no dormitar. Yo conozco y he escuchado hermanos que lamentablemente a veces también en nuestra iglesia ya no se deja hablar estas cosas. Yo no estoy diciendo en este grupo, claro está, pero si otros hermanos en otras iglesias quieren hablar de estas cosas, o es la última vez que predicó, ya no los dejan hablar, los ponen en ¿cómo se dice? Sí, los disciplinan, perdón. Entonces, ¿cómo es posible? Dice que la cizaña y el trigo iban a crecer en la iglesia. Eso es así. Y dice Dios: no la arranquéis. Pero ahora con un plumazo rápido, estás borrado. Entonces, si ahora vemos qué es un disidente, es completamente diferente a lo que era antes. Ahora, si tú tienes el espíritu de profecía, si das esta clase de temas, te dicen: no, es un separatista, es un alarmista. ¿Por qué? Porque no te sujetas al libro que tienes que predicar esto, tú tienes que hablar de esto. Entonces es triste. Dios nos amonesta que nosotros no debemos de callar, tenemos que decir las cosas. Y bueno, Dios tiene pueblo en todos lados, así que Dios nos cuide. Y así que le damos el tiempo a nuestro hermano Luis, que va a tener la lección. Que Dios los bendiga, hermanos.